De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado. Hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde, transmitiendo su programa de la mano con la historia. Muy buenas tardes, Emilio García Bonilla. Amigos y amigas, Julio César Alfonso Ruiz, buenas tardes. Como siempre y como todos los miércoles en este programa de la mano con la historia, que transmitimos todos los miércoles desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, Set Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, transmitiendo el día de hoy desde la antigua estación del ferrocarril. Les recordamos que los números para llamadas es el 231 31 329 73 y para mensajes el 231 100 15 79. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México. Y les recordamos asimismo que nos pueden seguir a través de redes sociales, Facebook y Twitter en @teciutlanfm, así como escucharnos en vivo a través de la página web www.setpuebla.mx/home /radio en vivo. Así es, amigos y amigas, esta tarde estaremos dedicando un programa especial para un tema muy interesante, no solamente para nuestra ciudad de Teciutlán, sino para todo el país, que tiene mucha influencia y también tiene un gran impacto dentro del sector obrero y del sector laboral de nuestro país, y es porque estaremos hablando del sindicalismo en nuestro país y cómo Teciutlán se vincula con estos importantes movimientos, recordando que un sindicato de trabajadores consiste en un grupo de personas que pertenecen a un sector laboral similar o semejante y que se unen con un objetivo común en crear un mejor ambiente de trabajo a través de mejores condiciones de seguridad, el aumento de los beneficios y una mejor remuneración acorde a las horas de trabajo y el desempeño que estos tengan dentro de las jornadas laborales, así como beneficios similares entre sus semejantes colaboradores dentro de las diversas empresas u actividades laborales en donde se están desempeñando. Es quizá el 16 de septiembre de 1972 una de las fechas más épicas para el sindicalismo o el Gran Círculo Nacional de Obreros de México, y es que en esa fecha se fundó la primera asociación del tipo profesional del Círculo de Obreros. Esta organización llegó a contar en sus filas en octubre de 1874 con más de 8,000 trabajadores, en su mayoría artesanos, obreros de hilados y tejidos, siendo este uno de los primeros puntos con los que nuestro país empezaría ya a considerar parte de lo que sería esta unión de trabajadores, puesto que para 1876 se funda la Confederación de Asociaciones de Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fortaleció la unidad de los trabajadores y con ello se buscaron mejorías para este sector obrero de nuestro país. Y en 1890 se constituye la Orden Suprema de Empleados Ferrocarrileros Mexicanos, la Unión de Mecánicos también de nuestro país, la Sociedad de Hermanos Calderos de nuestra nación y la Liga de Empleados del Ferrocarril y otras más, con esto ganando más adeptos estos movimientos de unión de trabajadores que conformaron con ello también nuevas oportunidades de trabajo para sus descendientes y para personas allegadas a ellas, con una mejor condición laboral que las que ellos encontraron al iniciar sus actividades dentro de los diversos rubros, como los que ya he señalado. Para 1911 tenemos que la Confederación Nacional de Trabajadores fue una derivación del sindicalismo, y con ello se va popularizando más dentro de nuestra nación este arraigo. Después de que terminara la Revolución Mexicana, por ejemplo, se permitió la organización de campesinos y obreros una vez más. Sin embargo, aún se tenía el ideal del gobierno de evitar dar poder a estas organizaciones con temor a que éstas pudieran usurparlos o de
ponerles algunas trabas o de cuestionamientos a lo largo de su accionar. Por ejemplo, durante el gobierno de Carranza se declara ilegal la organización sindical o la organización de grupos de trabajadores, por lo cual se podría decir que termina una primera etapa de los inicios del sindicalismo en México. Con la fundación de la CROM, y con la participación de 115 delegados pertenecientes a 18 entidades federativas, entre los sindicatos más importantes en donde se encontraban, por ejemplo, los trabajadores metalúrgicos, electricistas, trabajadores textiles, ferrocarrileros y tranviarios, mineros, sindicatos gremiales y de jornaleros agrícolas, entre otros, se funda esta importante Confederación Regional de Obreros Mexicanos en la ciudad de Saltillo. En tanto que para 1919, cuando se funda el Partido Laborista Mexicano, con un grupo de personas que intenta crear un sindicato ajeno al gobierno, sin embargo, en 1921 se unen a estos grupos electricistas, telegrafistas y tranviarios. En tanto, cuando en 1931, bajo ya las normas de la Ley Federal del Trabajo, con la cual el gobierno se atribuye la capacidad de reconocer o no a los pequeños grupos sindicales que ya existían. Y bueno, pasan los años y también en 1934, por ejemplo, se les obliga al Partido Laborista Mexicano a separarse y a buscar construcción de un supuesto Frente Popular Antifascista, buscando darle poder a la burguesía. En 1975, bajo una llamada tendencia democrática, y se le pone entre comillas, comienza a haber muchas revueltas de grupos no oficialmente sindicalizados buscando quitar poder a la burguesía. Las luchas de la tendencia democrática de los electricistas, de los telefonistas y del movimiento sindical universitario son las más significativas. Por ejemplo, en el sexenio de Miguel de la Madrid, más adelante, de estos años que ya he referido, se comienza a reducir el presupuesto de los sindicatos para comenzar a quitar poder, con lo que pasó de los años anteriores poco a poco a olvidarse esas luchas que ya habían ganado. Por ello, en 1995 se realiza un foro de sindicatos ante la nación buscando evitar la emancipación de la clase obrera y algo por el estilo. Esto, por ejemplo, es algo del papel de los sindicatos a lo largo de los años en nuestro país. Algunos de ellos con mayor impacto, como el de los ferrocarriles, que fue un grupo muy fuerte, que además llegó a tener adeptos pues, en todas las latitudes en donde el país tenía caminos de acero. Y bueno, y con ello también pues cómo se sumaron diferentes grupos, que el sector agrícola aún se formulan algunos sindicatos, por ejemplo en nuestro vecino estado de Veracruz, que aún conserva mucha cantidad de ejidos en diferentes partes, tanto del centro, norte y sur de ese estado y entidad geográfica, así como en las zonas de Hidalgo, en donde aún prevalecen grupos de jornaleros y trabajadores que buscan siempre unas mejores condiciones para los suyos y también para las tierras que ellos están laborando desde hace ya bastante tiempo. Por ejemplo, también en 1998, en la Unión Nacional de Trabajadores en la Ciudad de México, se integraron más de 150 sindicatos y en torno a ellos 1.300.000 afiliados para ese año de los finales de la década de los 90. Y por ejemplo, la Coordinadora 1 de Mayo, ya en el año 2000, la formación de las corrientes democráticas en casi todos los sindicatos oficiales, la formación de la Coordinadora del 1 de Mayo que ya señalaba, que ha significado un paso hacia la unidad de sectores sindicalizados independientes. Sin embargo, con el paso de los años, los sindicatos van desapareciendo. Los sindicatos han sido fuentes importantes en el gobierno, sin embargo, la burocracia siempre ha sido una piedra de tropiezo, lo que ha impedido muchas veces que estas organizaciones tengan éxito, que prevalezcan a lo largo de los años, principalmente porque muchos de ellos se vinculan a sectores gubernamentales o a un sector de propagandas a los cuales ellos apoyaron. Actualmente se ve que poco a poco estas organizaciones van perdiendo poder, sin embargo puede ser que en el futuro vuelvan a tener éxito debido a los antecedentes históricos, pero muchos de ellos, amigos y amigas, también
se tienen con mayor fuerza y con mayor impacto y alcance, principalmente en los años 20, Emilio. Así es, amigos y amigas. Julio César, qué buena reseña histórica nos has dado para iniciar con este contexto general del sindicalismo en nuestro país. Recordemos que los trabajadores pues son uno de los sectores más importantes del ambiente productivo. Sin los trabajadores pues realmente no sería posible la producción ni ninguna generación de riqueza o de valor. Las primeras asociaciones de trabajadores en nuestro país se pueden datar desde tiempos de la colonia, pero estos más bien eran de tipo gremial. Eran todavía, los trabajadores eran artesanales, eran artesanos que trabajaban principalmente con las manos, no había todavía mucha maquinaria en uso, y se organizaban también con fines religiosos a través de las cofradías, para venerar algún santo o alguna imagen religiosa. Posteriormente, en el siglo XIX, ya cuando México es una república independiente, empiezan a surgir asociaciones mutualistas de ayuda mutua entre los trabajadores. Hacían cajas de ahorro, hacían cooperaciones, por ejemplo, si algún compañero trabajador estaba enfermo o había fallecido, para apoyar a los deudos. Y a finales del siglo XIX es cuando surge una de las corrientes más importantes de nuestro país a nivel ideológico y a nivel político, que es cuando los hermanos Flores Magón, a través del periódico Regeneración, siembran los cimientos que estaban sosteniendo aquel régimen que duró más de 30 años en nuestro país, que fue el porfiriato. A través del anarcosindicalismo, los hermanos Flores Magón llevaron a la organización a importantes sectores de los trabajadores, como fueron los mineros, los trabajadores textiles, trabajadores de otras ramas. Algunos de ellos apoyaron el movimiento de Francisco I. Madero, su partido antirreeleccionista. Otros más, años antes, en 1906 y 1907, pues protagonizaron los grandes movimientos huelguísticos en Cananea y en Río Blanco, que fueron cruelmente reprimidos por las autoridades porfiristas y que también se consideran uno de los antecedentes de la Revolución Mexicana. Y es en esta Revolución Mexicana cuando ya se está combatiendo primeramente a Victoriano Huerta y después comienza la lucha de facciones revolucionarias, cuando la organización llamada la Casa del Obrero Mundial se une a la facción de Venustiano Carranza, y con ellos también participarían en algunos combates revolucionarios. En 1918, como bien lo dices, Julio, surge una de las primeras grandes centrales obreras de nuestro país, que es la CROM, la Confederación Regional Obrera Mexicana, que todavía existe, aunque ya muy disminuida, muy vinculada a un partido político, pero en aquellos años la CROM vivió uno de los momentos más espectaculares en cuanto a las movilizaciones de trabajadores y de campesinos, porque fue la primera organización que llegó a agrupar en su seno a millones de trabajadores con la teoría de la acción múltiple, diferente a la acción directa de los anarquistas. Dentro de esta acción múltiple, a los trabajadores también se les permite la participación política, social y económica. Es por eso también que muchos de estos sindicatos afiliados a la CROM en esos años 20 pues también participarían en algunas elecciones y en algunos procesos electorales, como los que sucedieron aquí en Teciutlán, y que es en lo que nos estaremos enfocando a lo largo de este programa. Si bien los trabajadores en Teciutlán ha sido un sector históricamente ignorado, a pesar de eso existen algunos registros fotográficos que nos muestran algunas marchas, algunos desfiles conmemorativos en esos años, en los años 20 del siglo pasado. Estamos hablando de que ya casi se cumplen 100 años de esas fotografías que nos muestran algunas participaciones, movilizaciones muy importantes por su número, porque en esas fotografías se alcanzan a ver quizás a cientos o miles de trabajadores en una ciudad que en aquellos años era pequeña. Entonces estamos hablando de que eran manifestaciones o movilizaciones muy importantes.
Esos registros fotográficos también se combinan con parte de la memoria colectiva y la historia oral que subsiste en muchas familias que ya tienen varias generaciones aquí en Teciutlán, que nos hablan de la división tradicional de nuestra ciudad en un barrio alto y en un barrio bajo. Yo recuerdo las pláticas con mi papá o con mis abuelitos que nos hablaban de esa división que se marcaba a partir de la calle Abasolo, esquina con Hidalgo, donde está la casona comúnmente conocida como La Campana. Decían que esa era la frontera, pero pues no se sabía nada más de esas pláticas, solamente quedaba ese recuerdo. Y ese recuerdo precisamente nos remite a los años 20, cuando el barrio alto de San Rafael estaba conformado principalmente por trabajadores, por artesanos, por aquellos que ejercían esos oficios de los cuales ya hablamos en un programa anterior y que en su momento fueron actividades productivas y económicas muy importantes para Teciutlán y la región, como fue el caso de los zapateros, los carpinteros, los músicos, los albañiles, los mineros, pero en este caso los mineros estaban particularmente en aire libre. Pero bueno, el barrio alto se puede decir que era un asentamiento de trabajadores. En cambio, el barrio bajo pues estaba clasificado como un barrio de ricos, de personas con un alto poder económico, de los dueños de las plantaciones en tierra caliente, de los dueños de las fábricas y de los talleres artesanales, y fueron esos sectores los que se enfrentaron en esos conflictos que tuvieron lugar hace ya casi 100 años, por el año 1926 y 1927. Pero hay que partir del inicio. En el barrio alto de San Rafael existía un mesón, del cual ya nos referimos en alguna ocasión, que era propiedad del señor Benigno Campos. Este mesón de San Rafael se encontraba en la esquina de Hidalgo con Aldama. Era una casona muy grande, que en su momento efectivamente fue mesón, pero ya para los años 1919 ya no funcionaba como tal, solamente era una especie de almacén. También ahí llegaban muchos arrieros a descansar sus animales o descansar ellos mismos. Pero en ese lugar se empezaron a reunir algunos artesanos, fabricantes de puros, por ejemplo, y ellos empezaban a tener esa inquietud de la organización social, y se cuenta que incluso leían el periódico Regeneración de los Flores Magón, que llegaba en el ferrocarril hasta esta ciudad, y posteriormente estos trabajadores se integraron a un club maderista, y después algunos incluso se dieron de alta en las filas revolucionarias. Fue en ese lugar, porque hasta se tiene una fecha que nos viene desde la tradición oral y también de parte del doctor Rafael Campos, 19 de mayo de 1919, se da el encuentro entre esos trabajadores que se reunían en el mesón de San Rafael con el abogado recientemente titulado de la Universidad Nacional, Vicente Lombardo Toledano. Es ahí cuando se da ese primer acercamiento entre esas dos partes, Vicente Lombardo Toledano con los trabajadores aquí en su ciudad natal, y a partir de ese momento esa relación comenzaría a ser más importante. Lombardo animó mucho a la organización sindical en esta su región natal, también obviamente con un interés político, porque en su momento Lombardo llegaría a ser candidato a diputado federal por este distrito. Y además, pues él les brindaba conferencias, pláticas, los orientaba para que tuvieran más claridad respecto a las formas en que debían de organizarse estos trabajadores. Fue a partir de ese momento, del año 1919, cuando, podríamos decir, empieza la época dorada de los sindicatos en Teciutlán, que duraría aproximadamente una década. Así es, amigos y amigas, indudablemente la conformación de la fuerza laboral en busca de una mejor condición para el desarrollo de sus actividades y también por un pago justo al trabajo que ellos realizan,
conllevó a la unión de diversos sectores, como bien señalas, la casa de Benigno Campos, en donde se reunían estos personajes, también ayudaría a que muchos ideales de la entonces llamada izquierda mexicana, ¿no? De esas corrientes en donde el trabajador tenía una virtud de primordialidad como primeras necesidades y pioneros del desarrollo de las comarcas, pues oídos en estas zonas, ¿no? Esa es una también de las virtudes que, como hemos señalado a lo largo de los diversos programas de La Mano con la Historia, que se puede decir que se vincula de una forma contundente con el ferrocarril, puesto que todos estos ideales llegaron a través de periódicos y textos que viajaron en los diversos vagones de este ferrocarril interoceánico que nos dejará en los años 90. Pero además esta cuestión del sindicalismo también conlleva a una transformación social en nuestra ciudad, es decir, los ideales empezaron a cambiar, los ideales predominantes de diversas épocas y de diversos personajes también fueron poniéndose en cuestión. Por ello, algunos de ellos se dieron a la tarea de reprimirlos o de buscar en alguna forma quitarles adeptos, porque veían en el sindicalismo una amenaza, inclusive pudiese llamarse tiranía laboral que ellos ejercían en sus diversas empresas, en sus diversos centros de trabajo. Entonces, sin lugar a duda, la orientación que el Humberto Toledano brinda a los sindicalistas teciutecos formaría con ello también una nueva corriente de aspiración para nuestra ciudad, una aspiración de una equidad laboral, de una equidad económica, principalmente esa equidad económica a raíz del trabajo de las personas, el trabajo en las diversas industrias vigentes en aquella época, y algunas de ellas que pues se fueron heredando dentro de la historia oral de las propias familias, y que pues aún algunos de ellos que ya principalmente gente de edad avanzada, ¿no? Que sigue aún pensando en todos los beneficios que hubo con los diferentes sindicatos en nuestra ciudad. Quizá algunos de los que heredaron esa ideología de trabajar unidos por un fin común sea la unión de trabajadores del mercado de nuestra ciudad, que aún siguen agrupados, aunque el reconocimiento que tienen solamente es entre ellos, pues siguen aún buscando una unidad de beneficio en común para todos los prestadores, principalmente de estas nuevas organizaciones laborales. Así es indudable la fuerza social que tiene una agrupación de trabajadores. Ninguno de los derechos que hoy gozamos, que están consagrados en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, como la jornada máxima de 8 horas, el derecho a huelga, el salario mínimo, ninguno de esos derechos han sido otorgados gratuitamente por los gobiernos. Han sido productos de luchas, de derramamientos de sangre, de represiones, de lágrimas, y por eso es importante darles ese lugar que les corresponde en la historia a estas agrupaciones sindicales. En los años 20, como decíamos, pues surgen al menos 10 sindicatos muy importantes en nuestra ciudad, comenzando con la llamada Unión de Obreros y Campesinos de Teciutlán, que tenía como domicilio social un inmueble en la calle Cuarta de Allende, que yo sospecho que es una casona que está frente a lo que actualmente conocemos como los almacenes 51015. Es una casona que lamentablemente ahorita está abandonada, pero que incluso todavía se alcanzan a ver algunos rótulos de que ahí también en su momento fue sindicato de músicos. Posiblemente ese inmueble se fue heredando a sindicatos o a gremios hasta llegar a estos últimos dueños o agrupación que la tuvo para su servicio. También se formó el Sindicato de Mineros de la Aurora desde el año 1922 con domicilio social en aire libre. Tenemos también al Sindicato Evolutivo de Filarmónicos, es decir, el Sindicato de Músicos, que llevó el nombre de Miguel Ríos Toledano, con domicilio social en la Central Hidalgo número 151. Este era el domicilio o la dirección de la casa de Benigno Campos, en el barrio de San Rafael, que también en su momento se le llegó a conocer como la Casa de los Sindicatos. También existió la Liga de Resistencia de Peluqueros,
también llamado Sindicato de Obreros Peluqueros, en la calle Primera de Mina, número 6, que compartía domicilio social con el Sindicato de Zapateros. Asimismo, existió el Sindicato de Obreros Panaderos en la calle del Nigromante número 4, el Sindicato de Taoneros y Propietarios de Panaderías en la avenida Arista número 22, el Sindicato de Obreros Carpinteros, Ebanistas y similares, Joaquín Jiménez, el Sindicato de Empleados y Obreros de la Compañía de Luz y Fuerza de Teciutlán, que recordemos que esta compañía de luz era propiedad de un inmigrante español, de don Máximo García, que él tenía el usufructo de la generación de luz y la distribución de electricidad. Y por último, el Sindicato de Comerciantes e Industriales. Este ya se formó por el año 1926 y se unió a los trabajadores en señal de que no podían con ellos y que era mejor unírseles que estar enfrentados. Justamente esto es muy interesante porque la unión de diversos gremios también ayudó a un fortalecimiento de los mismos, puesto que esto de la unión y la fuerza que se conjunta entre diversos ideales que también se confrontan dentro de la toma de decisiones a las solicitudes a realizar, ya sea los gobiernos municipales, estatales o federales, siempre es muy curioso en su accionar, porque en ello se puede ver también incluso un factor democrático, ya sea en la elección de nuevos líderes o en la elección también de nuevas acciones o desarrollos. Es muy interesante, por ejemplo, la cuestión de los sindicatos de nuestra ciudad, porque también nos da una seña de que nuestra ciudad gozaba de un poder económico muy fuerte en los años 20, lo cual permitía la agrupación de los individuos para buscar una mejora en su accionar y también una mejora también en los servicios que se ofrecían. Les recordamos que De la Mano con la Historia se transmite a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones SET Radio XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, teniendo como cabina de transmisión la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán en la avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal, con código postal 73890. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 231-329-73 para dudas y sugerencias, y para mensajes solamente mediante la vía de WhatsApp al 231-115-79. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como @teciutlanfm, y también a escucharnos en nuestra página web en www.setpuebla.mx-home-radio en vivo, aunado de escuchar este programa y otros programas del Sistema Estatal de Comunicaciones vía diferida a través de su página en Spotify. Así es, amigos y amigas, y bueno, también es algo muy importante de destacar que todo grupo o agrupación que surja en nuestra sociedad y en nuestra comarca teciuteca requiere de personajes con una debida moralidad reconocida dentro de su gremio, o un liderazgo nato dentro de el sector, ya sea cultural, económico o empresarial, o principalmente en del trabajo, que lo destaque del resto, puesto que en ellos en muchas ocasiones cae la importancia de abanderar una causa, y justamente esto pasó con los sindicatos de nuestra ciudad de Teciutlán. Así es, a partir del año 1924 aproximadamente, empiezan a florecer más estas agrupaciones sindicales que ya mencionábamos, y por ejemplo se empiezan a escuchar nombres, algunos de ellos nos parecerán familiares o conocidos, porque por ejemplo se escucha o se ve en los documentos el nombre y los oficios de Enrique Ochoa, de oficio talabartero, Joaquín Martagón, panadero, Omobono García, Hilario Hernández y Joaquín Pozos, zapateros. Hilario Hernández, por cierto, sería o fue padre de la maestra Guadalupe Hernández, maestra de música muy conocida aquí en Teciutlán. Otro personaje que también figura es Luis Romero Cova, que era peluquero y dueño de la fábrica de puros La Continental, quien además había sido floresmagonista y combatiente revolucionario,
don Luis Romero Cova llegaría a ser presidente municipal de Teciutlán en esos años, precisamente. También tenemos a Emilio Rico y Alfonso Arrieta, carpinteros, al ingeniero Emilio Aguirre Muñoz, a Clemente Parra, cuya familia era propietaria del molino de café El Águila, que también era expendio de velas, jabones, mangas, abrigos y forros para sombrero. Desde luego que se escuchan los nombres de Benigno Campos, Florencio Cerda, Leonardo Pimentel, Manuel Vázquez Nava, también zapatero, Dolores Hernández y Roberto Palomino. Se puede decir que estos eran los principales dirigentes de los sindicatos en Teciutlán en aquellos años. Cada uno de los gremios tiene su historia, tiene su tradición, y por ejemplo tenemos, por decir un ejemplo nada más, el sindicato de panaderos. Los panaderos es el gremio agrupado más veterano, más antiguo en Teciutlán, porque ya en un programa pasado incluso comentábamos la importancia que tuvo o que tiene la actividad de las panaderías aquí en esta ciudad. Pero en este caso, el sindicato, o más bien los sindicatos de panaderos, porque hubo dos, uno era de los trabajadores, los que trabajaban directamente con la masa en el amasijo, y otro era el sindicato de propietarios, de dueños de panaderías. Algunos incluso se dedicaban también a elaborar panes, eran propietarios de su propio negocio y ellos mismos se autoempleaban y empleaban a sus familiares. Además, algunos de estos propietarios, miembros de este sindicato, también se dedicaban a la distribución del pan. Y es muy importante este gremio porque aquí en Teciutlán fue el primer sindicato que tuvo un contrato colectivo que se firmó el 20 de agosto de 1925. Y como señalo en mi libro titulado En la tierra del Lombardo, que es en el que nos estamos basando para este programa, en la página 181 hablo de este contrato colectivo. Se firmó ante el presidente municipal este contrato entre panaderos y propietarios de panaderías, el cual contenía 18 cláusulas derivadas del artículo 123 de la Constitución, entre las cuales destacaba la jornada diurna de 8 horas, la indemnización por despido injustificado, los gastos a cargo del patrón en caso de enfermedad del trabajador, el pago de horas extras al doble del tiempo normal, la indemnización en caso de fallecimiento y la participación del sindicato en caso de que hubiera conflictos con el patrón. Entre los puntos particulares se establecía que quedaban exceptuados los trabajadores de hacer el reparto de pan en la ciudad o fuera de ella, por no ser de su competencia. Además, los propietarios pagarán el salario diario a sus operarios a más tardar 5 minutos después de haber terminado sus labores, quedando prohibido que permanezcan en el interior de la panadería. Se consideraba una violación al contrato colectivo por estar prohibido la entrada a los amasijos de personas ajenas, para no entorpecer y contrarrestar la labor de los trabajadores organizados. Es decir, no querían distracciones. Los panaderos estaban obligados a observar buena conducta en el interior de la panadería, siendo atentos con los dueños y los familiares de estos. En caso contrario, el patrón avisaría al representante del sindicato para que éste los amonestara y les llamara al orden. Una curiosa cláusula de este contrato colectivo de panaderos decía que los obreros que trabajaran de día y de noche ya recibirían el café hecho o ya preparado. Los salarios de los panaderos en pesos quedaban de la siguiente forma. Los maestros ganaban 3 pesos con 50 centavos, los oficiales 2.75, los medios oficiales 1.75 y los ojeros o aprendices 75 centavos. El contrato fue firmado de conformidad por los propietarios de panaderías y por Luis E. Peña y Lázaro Reyes, representantes del Sindicato de Obreros Panaderos de Teciutlán, entrando en vigor a partir del 22 de agosto de 1925. Pero además hay que mencionar que este sindicato de panaderos llegó a tener conflictos porque se enfrentaban los que estaban organizados en el sindicato con los obreros o los panaderos llamados libres, que no estaban organizados.
Y también hay que mencionar que en octubre del año 1927, el dirigente de este gremio de panaderos, Rodolfo García, él acudió a una asamblea en Puebla, de la cual surgió la Confederación de Obreros y Campesinos del Estado, junto con otros delegados teciutecos que también formaron parte de esta asamblea, como Isaías Aguilera, representando a los músicos, Juan Islas, en representación de los peluqueros, Joaquín Pozos, por parte de zapateros, y Francisco Manuel Rodríguez, el dirigente del sindicato de mineros, que hay que mencionar que este señor Francisco Manuel Rodríguez fallecería en 1928 como parte de la tragedia o el desastre que enlutó a la colonia de aire libre en ese desastre del mes de marzo de 1928. Y es por eso que la calle en la que hoy se encuentra el Jardín de Niños Inés Cantú lleva el nombre de Francisco Manuel Rodríguez. Así es, amigos y amigas, sin lugar a duda, la agrupación, como bien señalas, Emilio, de panaderos en nuestra ciudad, muy fuerte. Esto a raíz también de la cantidad de producto de panificado que se consume en nuestra ciudad a lo largo del día. Y bueno, hay datos todavía un poquito más recientes de este sindicato. Algunos de ellos todavía se encuentran en archivos personales y familiares. Por ejemplo, recordarás a mí, Emilio y amigos y amigas, que en el programa justamente que hablábamos de los oficios, cuando entrevistábamos al señor Óscar Jiménez de la panadería La Espiga de Oro, él nos hablaba de cómo su papá había formado parte de este sindicato de panaderos, el cual incluso tuvo el honor de presidir. El señor Pedro Jiménez, en paz descanse, fue dirigente de este sindicato de panaderos de nuestra ciudad, y que justamente heredaría a varios de sus descendientes esta iniciativa, tanto del oficio como también del buscar incentivar un trabajo más equitativo entre ellos y todo su grupo de colaboradores de estas panaderías, lo cual da muestra de que aún el espíritu del sindicato de panaderos de Techitlán sigue vigente en varios panaderos ya de edades avanzadas de nuestra ciudad. Así es, amigos y amigas. Y bien, como parte del desarrollo organizativo de estos sindicatos y de la movilización social en general en Teciutlán, en el año 1923, a finales, para las elecciones municipales que se celebraron en diciembre de ese año, surge por vez primera, se empieza a escuchar aquí en Teciutlán el nombre de un grupo político que se llamó Club Laborista Teciuteco. Este Club Laborista Teciuteco tenía entre sus filas a muchos de los trabajadores sindicalizados de Teciutlán. Cabe recordar que a nivel nacional existía la CROM, la Confederación Regional de Obreros Mexicanos, pero tenía un brazo político. Este brazo político que participaba en elecciones se llamaba Partido Laborista Mexicano. Aquí en Teciutlán esta relación se llevó a cabo también a nivel municipal, de tal forma que la principal organización gremial era la Unión de Obreros y Campesinos de Teciutlán y su brazo político, el ya mencionado Club Laborista Teciuteco. Otro de los hechos importantes de estos años es la celebración de el primer desfile del Día del Trabajo, el 1 de mayo de 1925. En esta ocasión llama la atención que quienes organizaron este desfile no fueron los miembros de los sindicatos, fueron los integrantes de una nueva organización que se puede decir surgió coyunturalmente, porque la integraron personas que buscaban hacerle frente a las arbitrariedades del señor Máximo García, que ya decíamos era dueño de la Compañía de Luz y Fuerza de Teciutlán. Entonces fundan la llamada Agrupación Defensora de Consumidores de Energía Eléctrica. En este caso, el señor Máximo García había elevado el precio de las tarifas eléctricas de 80 centavos a $1 por foco al mes, lo cual para ese entonces
era una cantidad importante, principalmente para las familias humildes, de tal forma que los inconformes alzaron la voz para derribar a los monopolizadores, así dijeron, logrando que se separaran las compañías que se habían asociado, la de Teciutlán con la de Alto Tonga, y que se redujeran los precios, pasando de $1, que era el máximo, a 60 y 50 centavos mensuales. Así es, amigos y amigas, sin lugar a dudas también la lucha de los sindicatos ha beneficiado de diversas formas a nuestras comarcas. Algunas de ellas también, como señalas, Emilio, en las tarifas de servicios importantes para el desarrollo de las actividades de nuestra vida cotidiana, y que con ello pues también forma parte de este importante resultado de las luchas sindicales. Por cierto, le queremos mandar un saludo a Jesús Cova, que es nieto de justamente Luis Romero Cova, de quien hemos estado hablando, el que bien señala Emilio, que fue presidente de estos grupos y que tenía una fábrica de tabaco, que nos escucha cada semana. Y bueno, pues hoy justamente que hablamos sobre uno de sus familiares cercanos con un importante que hacer en nuestra ciudad, pues por ahí le mandamos un saludo. Y bueno, además también la lucha sindical, amigos y amigas, ha beneficiado a nuestra ciudad en que varias de las familias gocen de ciertos servicios y productos, puesto que con ello, como bien señala Emilio, la regulación de los precios ha ayudado a que las familias puedan tener acceso a ellos, y con ello también pues tener en la medida posible un mejor alcance para ese tipo de situaciones. Pero además en Teciutlán también tenemos algo muy curioso, que ya bien hablabas en minutos anteriores cuando abordabas el caso de el sindicato de músicos, y resulta, amigos y amigas, que el sindicato de músicos, que en la actualidad es presidido por un teciuteco a nivel nacional, el maestro Salvador Merchán, de quien por cierto ya hablamos alguna vez en un programa de la mano con la historia especial durante el Festival Internacional de las Artes. Preside este sindicato nacional de músicos, y bueno, y este sindicato tiene algo muy peculiar. Resulta que para que cualquier acto artístico se lleve a cabo en nuestra ciudad o en diversas partes del país o estado, por cuestiones sindicales, la primera agrupación que tiene que subir al escenario tiene que ser de la localidad y reconocida ante el gremio del sindicato de músicos de la ciudad determinada, en este caso Teciutlán, y con ello pues también es una forma de que las agrupaciones de nuestra localidad y zonas cercanas se den a conocer cuando se presenta alguna otra de un mayor cartel o fama, y que esto es gracias a la lucha sindical que prevalece aún en el Sindicato Nacional de Músicos. Así es, amigos y amigas, y también hay que destacar la combatividad, la fiereza con la que actuaban estos trabajadores en esos años. Podemos decir que tenían los pantalones bien fajados, porque si bien en 1925 se llevó sin contratiempos el primer desfile del Día del Trabajo, del 1 de mayo, al año siguiente se quiso repetir eso, y las autoridades municipales no permitieron o no querían permitir que se desarrollara esta marcha. Sin embargo, los trabajadores acordaron realizarla aún sin la autorización del ayuntamiento, y esto derivó para que en horas de la tarde de ese 1 de mayo de 1926 se llevara a cabo una acción de represión en contra de los principales líderes de los trabajadores. Refiere Florencio Cerda, uno de estos personajes, que como a las 4 de la tarde, estando Maximiliano Campos, Héctor Daza y yo en el Zócalo, vimos salir apresuradamente a 6 policías rumbo a San Rafael, y desde luego me supuse que algo grave ocurría, y desgraciadamente sucedió. Traían presos a 6 compañeros y los internaron en la cárcel. Esa fue una acción que llevaron a cabo los del gobierno municipal de la época, también un poco para provocar a estos trabajadores organizados.
y esto obviamente tendría repercusiones fuertes, llevando a lo que ya comentábamos, a la división de la ciudad, que por todos hemos escuchado, en el barrio bajo y el barrio alto. Se llegó a un acuerdo por parte de los trabajadores. Dijeron en una de sus reuniones: los de San Rafael defenderán su barrio, los de la Plazuela la suya, nosotros el Camposanto, Martagón la Ermita, García Manuel el Carmen y otros Francia, Xoloco, etc. Y de este modo, nuestro flamante presidente municipal, que en aquellos años se llamaba Jesús García, solo controlará 5 manzanas de la población, porque todo el pueblo es su enemigo y nadie se dejará molestar, porque el domingo los muchachos prometieron no dejar que los vejen y están dispuestos a que no se cometan atropellos. La policía es casi nula porque la componen 5 gatos, y estos ya conocen nuestro modo de proceder y por lo mismo no pueden ir a ninguno de nuestros barrios porque tendrán que regresarse a la carrera. Así se dio esta singular forma de lucha de que cada gremio, cada grupo de artesanos defendería su propio barrio para evitar que la autoridad municipal siquiera pudiera entrar a esas demarcaciones. Es ahí, amigos y amigas, de donde viene esa tradición oral de la frontera de la campana que dividía a nuestra ciudad en 2 sectores. Así es, amigos y amigas. Sin lugar a duda, los sindicatos mexicanos ocupan un lugar en la actualidad un poco marginal, y esto también dentro del actor político y social. Esto es consecuencia de los cambios económicos generados por las políticas de liberación y apertura y de las prácticas internas, inclusive antidemocráticas en algunos casos, la falta de autonomía y la sumisión frente al Estado, los vínculos que el Estado ha querido tener y ha tenido dentro de diversos gremios, han debilitado la fuerza sindical, han también debilitado a muchos de sus líderes, incluso algunos de ellos han decidido en ocasiones ceder esos sindicatos por cuestiones incluso de supervivencia. A pesar de este panorama sombrío, últimamente han aparecido casos que demuestran la capacidad de acción de las organizaciones sindicales, como por ejemplo el conflicto del estado de Oaxaca, la disputa en ese entonces por la disposición de ciertos personajes y también por búsqueda de recuperar un proceso democrático para nuestro país en el caso de las oportunidades laborales y de los recursos económicos dependientes de ello. Así es, amigos y amigas. Y regresando a este tema de nuestra ciudad polarizada, dividida en 2 sectores, esto llegó a un punto máximo ahí por el año 1926, en el mes de julio precisamente, porque cada uno de estos sectores, el barrio alto y el barrio bajo, tuvo a su propio ayuntamiento. Uno de ellos encabezado por un señor llamado Gonzalo Pumarino y el otro por Jesús García. Era tal el caos político que incluso el administrador de correos, al recibir la correspondencia oficial para el ayuntamiento, no sabía a qué ayuntamiento entregárselo. Esto también lo consigno en mi libro, en la página 334, que dice así: por esos días, la confusión causada por el conflicto municipal motivó al administrador de correos de Teciutlán a preguntar a sus superiores a quién debía entregar la correspondencia dirigida al ayuntamiento, pues, cito, en dicha ciudad existen actualmente 2 presidentes municipales, los señores Jesús García y Gonzalo Pumarino, el primero apoyado por un inmenso grupo de laboristas y por el ciudadano diputado al Congreso de la Unión, que era Vicente Lombardo Toledano, y el segundo presidente apoyado por el gobernador del estado, que se llamaba Claudio Tirado. Es decir, cada ayuntamiento, cada presidente de Teciutlán era apoyado por uno de estos sectores, uno por parte del diputado Lombardo y el otro por parte del gobernador. Era una situación inamovible, era una lucha de vencidas en las que ninguna parte quería ceder y que incluso, pues, lamentablemente también llegó al derramamiento de sangre y a la persecución política. Hay que mencionar que cada uno de estos ayuntamientos simultáneos que tuvo Teciutlán
desde julio hasta octubre de 1926, estaba integrado por regidores democráticamente electos, pero en llegado cierto momento el ayuntamiento en pleno se dividió y unos regidores se fueron con un presidente y otros se fueron con el otro, además de que cada uno llamó a los suplentes de los propietarios o los regidores propietarios de su contrario. Total que era un caos político tremendo, y esto no se resolvió hasta que Vicente Lombardo Toledano, junto con algunos compañeros suyos en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, logró la destitución del gobernador de Puebla. Fue gracias a esa presión por parte de los diputados laboristas que lograron la destitución de Claudio N. Tirado, el nombramiento de un nuevo gobernador, y ese nuevo gobernador, con tal de conciliar la situación, llegó al nombramiento de otro ayuntamiento aquí en Teciutlán, que hay que mencionarlo también. En los años 20 Teciutlán tuvo un montón de presidentes municipales, casi 30 personajes pasaron por la presidencia municipal, porque por una parte en ese entonces los ayuntamientos duraban un año nada más, entonces cada año se renovaban, pero algunos ni siquiera terminaban su periodo de un año, eran quitados por el pueblo o por el gobernador, ponían a otro interino y así sucesivamente, de tal forma que en esos años se puede decir que ningún proyecto político logró cuajar aquí en nuestra ciudad. También es porque en el estado y en el país había muchos conflictos entre caciques políticos, empresarios y también gente de alto poder adquisitivo. Esto también conllevó a que varios gobiernos y varios proyectos municipales a lo largo y ancho de nuestro estado no llegaran a buen puerto. También a su vez muchos de ellos tenían muchos vínculos con otros gobiernos del pasado, lo cual también de alguna forma era uno de los puntos medulares para llegar a la separación de los cargos o a la entonces llamada y hasta la actual vigente desaparición de poderes, como bien señala Emilio. En este caso fue el caso de la destitución del gobierno de Puebla, pero hasta en la actualidad sigue bajo la ley orgánica municipal la facultad de desaparecer los poderes municipales cuando cae una ingobernabilidad tanto de los regidores como del presidente municipal en turno. Y bueno, también en el caso de las presidencias municipales tenemos que varios gobiernos, tanto estatales como en el caso del estado de Puebla, como municipales en el caso de Tehuacán y el caso de Teciutlán y otros municipios, tienen sindicatos reconocidos bajo toma de nota. Si bien ha habido agrupaciones de trabajadores del erario público municipal a lo largo de los años, no se reconoce como sindicato hasta que tenga una toma de nota, que es lo que le da una validez oficial a este grupo de trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos. Y en el caso de Teciutlán tenemos que la última toma de nota data del año 2018 y es la única reconocida al menos en los últimos 30 años en nuestro Teciutlán. Entonces ahí vemos un poquito de cómo aún los sindicatos siguen vigentes, y bueno, el más famoso de ellos pues es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, vigente hasta el momento y que hasta la fecha sigue luchando contra diversos sectores gubernamentales cuando pasan alguna reforma o también para una mejor oportunidad para sectores académicos. Si bien también se han visto manoseados, por así decirlo, por sectores gubernamentales con algunos dirigentes, aún sigue habiendo un espíritu de lucha dentro de estas agrupaciones. Así es, y hay que mencionar que quizás el sindicato más antiguo y vigente en nuestra ciudad es el de los mineros. Recordemos que hay una sección del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana aquí en Teciutlán, y que son quienes llevan el trabajo en la compañía minera Autlán, pero que tiene sus raíces o sus antecedentes en aquel sindicato de mineros de La Aurora, fundado en 1922, próximo a cumplirse pues ya 100 años de trabajo minero organizado en sindicato aquí en nuestra ciudad y municipio de Teciutlán. Así es, amigos y amigas, les recordamos que De la Mano con la Historia se transmite a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones CER Radio XHTZ del 90.9 Teciutlán FM,
donde Puebla se escucha, teniendo como cabina de transmisión la antigua estación del ferrocarril de Teziutlán en Avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal, con código postal 73800. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros para dudas y sugerencias a los teléfonos 231 31 329 73 y para mensajes solamente vía WhatsApp al 231 115 79. Esta es una emisora integrante de la red de difusoras educativas y culturales de México. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como @TeziutlanFM y que nos escuchen en vivo a través de nuestra página web www.setpuebla.mx/home radio en vivo. Amigos y amigas, pues sin duda la lucha sindical ha dado muchos beneficios a nuestro país, a nuestro estado y a nuestro municipio, y es un deber celebrarles, también reconocerles su esfuerzo por una sociedad más equitativa, por unas oportunidades mejores para el ámbito laboral y para un desarrollo económico. Emilio García, un gusto como todos los miércoles, buenas tardes. Buenas tardes, Julio César Alfonso Ruiz, amigos y amigas. Este fue el programa número 44 de la mano con la historia. Nos escuchamos la próxima semana. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teziutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha.